Don Emilio Folqué. Buenas tardes, don Pedro. Una de las personas más queridas y admiradas de nuestro sector, que le tengo especial aprecio, como sabes. Eres muy generoso. Oye, gracias Emilio de verdad por venir a compartir con nosotros el conocimiento que tienes sobre Revenue Management. Vamos a hacer una serie de capítulos hablando y compartiendo experiencias. Y bueno, pues vamos a empezar. Para ti, ¿qué es esto del Revenue Management? Pues muy sencillo. Para mí es la optimización de la rentabilidad de las palancas comerciales que tienen las distintas compañías y productos. Es algo muy sencillo, pero en su sencillez tiene que trabajar no solamente en la parte de la línea de costes, sino que tiene que trabajar también en cómo realmente las compañías consiguen mejorar sus resultados en el top line. Has hablado de palancas. ¿Qué palancas? ¿Qué palancas tocan la parte de RGM? Básicamente 5 palancas. La primera palanca es el precio, la segunda palanca es la promoción, la tercera palanca es el mix de productos, cuál es el mix correcto de mi oferta de valor. La cuarta es qué estrategias tengo a nivel de canal y de cliente. Y la quinta, cómo tengo mis inversiones y cuál es mi plan de inversiones al trade. ¿Qué consejos o qué cosas dirías a alguien que está empezando en el RGM para ser exitoso en un área como esta? Bueno, yo creo que hay como 4 cosas, desde mi punto de vista, que por lo menos en mi caso han funcionado. La primera es la ubicación del departamento de RGM. ¿Vale? Yo creo que el RGM es algo puramente comercial y como algo comercial, como animal comercial, tiene que estar en un departamento comercial. Lo digo porque hay otras posibles ubicaciones, pero el hecho de que esté en un área comercial implica, como te decía antes, el que trabaje en el top line. ¿Y no le da perdón a Emilio esto? Porque hay mucho conflicto o debate sobre este punto. Hay gente que aboga más por tenerlo en un área financiera o incluso por darle un ente propio para darle independencia a la hora de poder hablar con comercial. ¿Tú crees que debe estar en comercial? Yo creo que debe estar en comercial y además otra de las razones muy claras es la propia ejecución. ¿Vale? O sea, el hecho de que esté en un departamento comercial facilita la ejecución, ¿de acuerdo? Yo creo que es un área en la que tienen que intervenir otros departamentos de la compañía, pero el hecho de que la responsabilidad principal esté en el área comercial es un elemento suficientemente importante para asegurar que las políticas de ejecución son las correctas y se hacen en tiempo y forma. Este sería el primer consejo. ¿Tienes más? Tengo más. Danos. Tengo un consejo adicional también, 3 consejos adicionales. El siguiente creo que es muy importante, que es trabajar el dato, ¿vale? Pero trabajar con un dato. Y lo digo porque en la mayoría de las compañías, cuando generalmente se ponen en común determinados datos, vienen apareciendo 5 o 6 datos que son la consecuencia del número de departamentos que lo han elaborado. Y el número de Excel, ¿no? Y el número de Excel y el número de gente con 50.000 hojas de cálculo. Creo que efectivamente todo esto es una pérdida de tiempo tremenda y creo que las compañías que hacen muy bien las cosas son las compañías que precisamente trabajan con un dato, todos los departamentos tienen el mismo dato y hace mucho tiempo que ya mataron esta barbaridad de páginas Excel que muchas veces existen alrededor de algo tan sencillo como es definir un dato. Dentro del dato, o sea, el primer consejo que nos dabas es el área comercial. El segundo, el dato, la unificación o la visión única de un único dato. Exactamente. Pero también entiendo que el RGM depende mucho de la cantidad de datos y de buenos datos que tengas. Hay alguna compañía que lo que dice es que invertir en data es invertir en la eficiencia de RGM. ¿Tú crees en eso también? Absolutamente. Y de hecho, yo creo que las compañías punteras son realmente las que han invertido antes en data y son las compañías que han hecho bien los deberes. Es como tener bien los basics. Si no tienes el dato bien, es muy difícil que la toma de decisiones sea correcta. ¿Y por el mismo precio el tercer consejo? El tercer consejo está muy relacionado con tener un plan. Un plan. También, insisto, tiene que haber un único plan y no 6 distintos planes alrededor de RGM, como a veces pasa. Y lo digo porque este plan tiene que ser concreto y además es un plan que tiene que estar bien comunicado. Y tiene que estar bien comunicado en su ejecución y en sus resultados. Y además pienso también que las compañías que lo hacen bien son las compañías generosas a la hora de atribuir el éxito de un plan de estas características a los distintos actores de la escala de valor. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Por ejemplo, creo muy importante en la ejecución de los planes
la ejecución de los key accounts. Pero al mismo tiempo creo muy importante la acción de los departamentos de marketing, de los departamentos de trade marketing y de los departamentos financieros. Y ahí es donde creo que tiene que haber un plan que trabaje para todos y al mismo tiempo creo que la retribución del éxito, el éxito, pues tiene que estar de alguna manera repartido entre todos los agentes porque no es algo 100% de un key account. Una de las cosas que dicen es que la clave del éxito del revenue no es solo de un área, sino es el sumatorio de todas las áreas y que verdaderamente el Revenue Growth Management funciona cuando todas las áreas de la compañía tienen el mismo plan de revenue en su cabeza, aunque ejecutando desde diferentes ángulos, ¿no? Exactamente. Esto es importantísimo. Y luego yo creo que hay una cosa muy importante que es tener las cosas claras. O sea, por ejemplo, estos toolkits de cómo invertir el dinero a mí me parecen muy importantes. Te voy a poner unos ejemplos. Yo creo que todos los acuerdos con un cliente tienen que tener un growth bonus. Todos. O sea, independientemente de que sea una cadena de hipermercados o sea un cliente de hostelería. Me da igual. Todos tienen que tener un growth bonus. Yo creo que el concepto de pay for performance, que es un concepto muy genérico, al final es un concepto muy importante porque tienen que tener todos los agentes que intervienen en la comercialización de productos tienen de alguna manera que ser consciente que todo euro que inviertes tiene que tener una contrapartida. Luego hay cosas muy sencillas como invertir en términos puramente relativos más que absolutos que generalmente minimizan muchos riesgos. O tonterías como intentar trabajar con una política de no cargos por parte del cliente. O, por ejemplo, cuando se hacen las liquidaciones de las promociones, pues hacerlas por sell-out y no por sell-in, donde siempre suele haber diferencias importantes. O el hecho de no renovar automáticamente contratos, que muchas veces el hecho de renovarlos... Sí, que lo das por hecho. Que lo das por hecho y puede haber importantes sumas de dinero que se nos van a veces por el sumidero, ¿no? Oye, y las palancas que hemos visto antes, de esas 5 palancas, que ya sé que el revenue son las 5, ¿eh? ¿Sí? Pero ¿cuáles crees que tienen más impacto en el corto plazo? Yo creo que hay dos fundamentales. Una es los dineros que invertimos en promoción, ¿Vale? Y lo segundo, las inversiones que hacemos al trade. De hecho, yo personalmente creo que los fallos más importantes que se detectan en las compañías de gran consumo hoy, principalmente uno está relacionado con los umbrales de precio. La verdad, sinceramente, yo creo que hay muchos errores en las percepciones de los productos y los umbrales de precio y ahí la consecuencia la estamos viendo ahora mismo por cómo está creciendo la marca de distribución. Pero la segunda cosa muy importante es no medir suficientemente el ROI de las acciones promocionales. Es espectacular la cantidad de millones de euros que las compañías gastan en esto y muchas veces no saben realmente qué retorno tiene. De hecho, hay dos grandes tendencias. Una respecto al precio es no medir la elasticidad al precio propio, sino la elasticidad al gap de precio con la marca propia. Correcto. Yo creo que ahora es una tendencia fuerte. Sí. Y la segunda es no medir la actividad promocional post-mortem, sino tener una simulación de qué va a pasar con la promoción y que te permita obtener recursos respecto a esa simulación. ¿Crees que son tendencias buenas y que se van a arraigar? Muy necesarias. Y de hecho, estas tendencias están cambiando toda la ortodoxia que arrastrábamos del pasado y están haciendo el RGM algo completamente distinto. Oye, Emilio, tú que has estado en posiciones europeas, ¿España dentro de Europa en qué ciclo de madurez está de RGM? ¿Nos ves muy atrás, muy adelante, en el medio? Yo creo que tradicionalmente el mundo del RGM fue liderado por los países anglosajones, ¿no? Y creo que de alguna manera hace 5 o 6 años sí se veía una clara diferencia en los departamentos y en los desarrollos de RGM. Lo cierto es que yo creo que en las compañías internacionales los últimos 5 años las políticas han sido comunes a todos los países y desde luego yo creo que en este momento no hay diferencias sustanciales a nivel de la Unión Europea entre unos países y otros. Has tocado un punto, en las compañías internacionales que has trabajado, ¿se creaban centros de excelencia? Sí, vamos a ver, yo creo que este es un punto muy importante, Pedro, porque los centros de excelencia hoy a nivel internacional implican el que tiene que haber una coordinación internacional y implica el que tiene que haber un área que realmente aglutine todo lo que se está haciendo en positivo, en negativo y desde luego para tomar dirección. Lo que pasa es que estos centros de excelencia tienen que trabajar en absoluta coordinación con los distintos países y al final la esencia de todo esto vuelve a ser la esencia comercial. O sea, la ejecución de las políticas de RGM hoy es muy compleja y no tiene éxito si no parten de la base que es la ejecución
en los distintos países donde tienen que producirse los resultados. Por eso el modelo tiene que ser mixto. O sea, una especie de modelo híbrido donde a lo mejor el centro de excelencia de capacidades analíticas y herramientas, pero Correcto. la ejecución esté en el terreno, que es donde verdaderamente se juegan las perras, ¿no? Como diría mi padre. Exactamente, y esa ejecución en el terreno tiene que estar bendecida por las más altas instancias de la compañía. Esto del RGM no es una cuestión de directores generales de país, es una cuestión de presidentes que lo tienen que tener en la agenda y que lo tienen que llevar adelante con determinación y absolutamente sin ninguna dilación. Oye, un último consejo antes de irnos. Pues mira, por el mismo precio te voy a dar 3. Está generoso hoy, ¿eh? Pero para mí el primer consejo y básico es, desde luego, para aquellas compañías que no lo tengan todavía, tener una definición estratégica de precio a nivel Europa. O sea, yo creo que la evolución de la distribución es muy rápida y yo pienso que las compañías de gran consumo hoy tienen que tener muy claro el precio al que quieren vender sus productos líderes en un contexto como el europeo. ¿Vale? El segundo consejo, que creo que también es muy importante, es empezar a meter la hostelería en el ámbito del RGM, porque al final yo creo que aquí hay cada vez la necesidad de seguir haciendo más cosas en la hostelería y yo creo que la optimización de contratos de hostelería y la optimización de elementos relacionados con los propios operadores de hostelería es muy importante, como hacer recomendaciones de precios en una carta o cómo asegurarse que las rotaciones de los productos en una carta son mucho más altas para un operador de hostelería. O con distribuciones, o con distribución, me refiero. Con distribución, exactamente igual. Y el tercer consejo es mirar siempre para adelante y no mirar para atrás, porque en las compañías se pierde muchísimo tiempo siempre analizando lo que hicimos hace 3 años, que si tal, que si cual. Yo creo que es muy importante tener muy clara la enorme oportunidad que supone el RGM y desde luego abordarlo con muchísima determinación, insisto, y con planes muy, muy concretos. Oye, Emilio, mil gracias, macho, por tus consejos. Y espero verte pronto otra vez por aquí. Un placer, don Pedro. Ha sido un placer.